Último, el abogado internacional del exmandatario Pedro Castillo, Guido Croxatto, rompió su silencio anunciando que Dina, el Congreso y todas las instituciones corruptas la van a pagar muy caro, pues ha dictaminado que se le habrá un juicio político ante la Organización de Estados Americanos a la usurpadora y a sus cómplices para que paguen y le devuelvan la presidencia a Castillo y con ello la democracia al Perú. Escuchemos. Bueno, Pedro Castillo, cansado de que el Congreso fujimorista no lo dejara gobernar, le obstruyera la designación de ministros, le obstruyera sus proyectos de ley, los títulos de los proyectos hablan por sí solos: reforma agraria, acceso libre a la educación universitaria, nacionalización de recursos. Cansado del hostigamiento mediático, de la persecución judicial absurda por una fiscal de la Nación que alegó tener tesis que no aparecen, evidentemente fraguó el concurso para ser designada para perseguir a Castillo, nada más. Cansado de todo esto, Castillo lee un discurso llevando la voz de los sectores más bajos de la sociedad, los sectores populares que nunca son escuchados, y que le pedían a Castillo que cerrara el Congreso, se lo pedía todo el pueblo que lo votó por lo menos. Cansado de todo esto, Castillo lee un discurso. En ese discurso anuncia una serie de medidas, una era la disolución del Congreso. Si uno observa el derecho peruano, el presidente mal destituido, en consecuencia el presidente es Castillo. Bueno, hace un rato mandamos el caso ante la OEA, justamente, con Zaffaroni. Además, se sabe que han presentado un requerimiento adicional ante el sistema interamericano, el cual se espera sea considerado aproximadamente 6 meses después del intento de golpe de Estado contra Castillo Terrones. Según Croxatto, esta solicitud ingresada al sistema internacional fue presentada el pasado sábado, 1 de julio, y no se había planteado anteriormente, ya que como defensa querían aprovechar todo el tiempo para no perder ningún acontecimiento relevante en los 6 meses que pudiera ser importante. Lo mandamos recién ahora el caso, pero ya presentamos una medida cautelar ante la OEA, también para terminar con la detención arbitraria de Pedro Castillo. Y presentamos una ampliación de denuncia en la Corte Penal Internacional para que se tome en cuenta que las muertes no son indiscriminadas. Se están matando a los indios, sobre todo, y a la gente del sur, a la gente de Cusco, Ayacucho, Juliaca, Puno. Es decir, vidas que valen menos, evidentemente, para el poder económico y mediático y para alguna cancillería de América Latina como la chilena. Porque seguro si fueran 70 muertos en Miraflores, en los barrios caros de Lima, estarían todos alzando la voz, poniendo el grito en el cielo, este gobierno usurpador hubiera caído y todas las voces de América Latina hablarían fuerte y claro como hablan López Obrador o Petro, que son los presidentes que yo más admiro. Pero evidentemente todos debieran alzar la voz. Hay algunos que directamente tienen un silencio peligroso, yo diría ya casi incompatible con la vida en democracia. Pero pensemos de vuelta, ¿qué hubiera pasado en Francia? Hubo unas protestas muy virulentas contra la reforma previsional de Macron y no hubo ningún muerto. En Perú hubo protestas mucho más pacíficas y ya hay 70 muertos y miles de heridos. Hasta un médico que estaba asistiendo a un manifestante asesinaron. Periodistas que sufrieron perdigones. Uno que nos hizo una nota en Perú, al día siguiente de una protesta vino con todo un ojo roto. Un periodista. Y yo no vi a ninguna asociación de libertad de expresión que son tan rápidas en otros casos diciendo algo sobre la libertad de expresión en Perú. Nada. Además, el abogado aseguró que ya se ha presentado una medida cautelar ante la OEA para poner fin a la detención arbitraria de Pedro Castillo. Pero eso no es todo, porque presentó una ampliación de denuncia ante la Corte Penal Internacional para que se tome en consideración que las muertes no son indiscriminadas, están asesinando a los indígenas, especialmente a la gente del sur, a la población de Cusco, Ayacucho, Juliaca, Puno, recalcó el jurista, haciendo referencia directa a los más de 50 fallecidos como resultado de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Yo creo que en el caso de Castillo se van a expresar claramente. Yo creo que cuando Castillo pueda hablar va a ser muy importante. Cuando él pueda decir esto que yo estoy diciendo, la gente lo va a apoyar. Porque la gente sabe que fue víctima de una injusticia. Y no lo olvida, como no lo olvidó en el caso de Evo Morales o de Lula. Y tampoco en el caso de Revolución Ciudadana en Ecuador. Yo creo que no lo van a olvidar y lo van a volver a reivindicar sin duda a Castillo. Pero eso depende del pueblo, no de la justicia, ¿no? ¿En qué sentido ayuda mostrar este caso a nivel internacional? O sea, porque finalmente fueron también organizaciones internacionales, tales como la OEA, las que ayudaron a consolidar el golpe. O sea, ¿de qué manera
ventilar, ¿no? O sea, llevar a México todos estos viajes que ustedes hacen, ¿no? Para pedir la presencia de actores, de movimientos, realmente ayuda a empujar el caso. Ayuda porque expone las debilidades y las fragilidades de los sistemas internacionales, y si no hacen nada, quedarán expuestos para las futuras generaciones de abogados como organismos que dicen una cosa y hacen otra, o que no defienden realmente la democracia, que se llenan la boca hablando de derecho, constitución, pero después a la hora de la verdad miran para otro lado y se esconden abajo de la mesa. Con esto, el abogado de Castillo solicita el regreso de Castillo al poder a pesar del golpe de Estado, pues para Croxatto, la solución más viable a la crisis es que el exmandatario retome su cargo como jefe de Estado y se inicie un juicio político contra tanto los congresistas como los miembros de otros organismos autónomos que respaldaron al legislativo. Es más, menciona que también debería haber un juicio político al Tribunal Constitucional, sin mencionar a los responsables de las 70 muertes que ha causado este gobierno usurpador. Pero eso solo sería posible si hubiera un Estado de Derecho y un poder judicial funcionando correctamente en Perú. Naciones Unidas no puede repetir lo que dice el gobierno peruano que acaba de matar a 70 personas. Tiene la obligación de sospechar, como mínimo. Pero a mí no me hace ningún favor Naciones Unidas o la OEA defendiendo la democracia en Perú. Se hacen un favor a sí mismos, es su trabajo, es su misión defender las garantías constitucionales, combatir y digamos, denunciar a los que han matado a 70 personas. Algún responsable tiene que haber. Castillo está preso por un discurso que no llevó ninguna medida a la práctica, que es una tentativa no punible, en el mejor de los casos. E incluso si tenía que ser vacado, tiene que ser vacado conforme a derecho, en un procedimiento con las garantías constitucionales que establece el sistema peruano. Nada de eso sucedió, fue vacado inconstitucionalmente, por eso decimos que la vacancia es nula, porque no se respetó el debido proceso. Incluso si lo quieren destituir, lo tienen que hacer conforme a derecho, y para eso lo tienen que restituir, no hay otra salida procesal. Por eso yo insisto con que la única salida es la restitución, incluso si lo quieren vacar. Porque para que la vacancia no sea nula, el proceso tiene que ser conforme a derecho. Para que sea conforme a derecho hay que restituirlo, porque está mal destituido. Si no, va a quedar en la historia como un golpe de Estado, no de otra manera. Se haya equivocado o no Castillo con el discurso, eso no habilita que lo destituyan de cualquier manera. Hay reglas que hay que respetar, aunque del otro lado esté Pinochet, Fujimori, el que sea. La obligación de los congresistas y del Poder Judicial es respetar los procedimientos. Y en este caso no fueron respetados, por eso la destitución de Castillo es nula, porque viola el ordenamiento procesal peruano. Por eso nosotros entendemos que la única salida es la restitución del presidente Castillo. Ahora que se han enterado, hermanos, que el abogado de Pedro Castillo anunció que han presentado una medida cautelar ante la OEA para buscar la restitución de Castillo. Además, se han ampliado la denuncia ante la Corte Penal Internacional, sumando a que se iniciara un juicio político contra los congresistas y otros organismos que respaldaron su destitución. Es evidente que Dina y el Congreso de Ratas tienen los días contados, por eso, hermano, comparte el video, ya que así el pueblo seguirá dando la lucha hasta que todo esto se cumpla. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.